a veces pasa que yo pruebo exactamente lo mismo que la otra persona, pero es el momento justo de esa persona y hay una apertura. Es verdad. Entonces, así que bueno, es un poco eso, es de este trabajo, es intentarlo, la frustración es algo constante, pero es con lo que lidiamos día a día y nada, o sea, no bajar los brazos, o Mm, sea, es ser cierto. constante. Vamos. ¡Holi! Hola, Oli, ¿qué Chichi. tal? ¿Cómo Qué estás? bien, qué bien. Muy bien, aquí estamos un jueves más, las señoras de reuniones, esta vez prospectando con Micaela Jacobe. Un gusto, un gusto. Bienvenida, Mica. Muchas gracias, Chichi, Qué bien. Bueno, un placer. he de decir que muchas veces vienen invitadas que no conocemos, a veces sí conocemos, a veces no. En Sí, este caso, a Mica sí la conozco, aunque tampoco tanto. Me va sí, a gustar mucho esta entrevista de hoy para conocerte todavía sí, más. Pero okey, hace poquito ha sido la última incorporación en SDRs de Spain, sí. mi más reciente incorporación en el equipo. Así que, bueno, bienvenida al equipo, bienvenida al programa, yo siempre en Mediaset. Bienvenida al podcast. Un gusto, un placer. Y nada, súper contenta de tener este capítulo contigo y que nos cuentes pues todos los truquitos como SDR. Así que voy a empezar con la Sí, primera pregunta, la pregunta de bien, Regi, que nuevamente, como podéis observar, la seguimos teniendo muy ocupada en bien, Macheando y bueno, y otras cositas que os contará pronto. Y bien, nada, pues por eso sigo estando yo al frente, pero aquí estamos. Y nada, si estuviera Regi, sería ella la que te haría esta pregunta. Como no está, te la hago yo. ¿Quién es Mica? bien. Cuéntanos. Bueno, ¿quién es Mica? Bueno, mira, yo estudié enfermería, soy acompañante terapéutico, ejercí mucho tiempo, tengo 33 años. Mi esposo Lautaro, él es SDR, senior. Y bueno, un poco vi cómo era la dinámica, o sea, el trabajo en el hospital es muy rotativo, es muy de presionarte, es vivir como con esa presión todo el tiempo. Yo veía como que él estaba muy relajado, digo, ¿qué es esto de ser SDR? Era como todo muy un mundo. Así que bueno, muchas veces preparaba cosas, cursos y demás, y estaba al lado de él y lo escuchaba y tal, y me empezó a llamar mucho la atención. Veía ese contacto con las personas a través de lo virtual, Ujú. cómo le ponían como siempre eso como que te enamorás del producto, de lo que estás haciendo, y nada, como que va fluyendo, ¿no? Qué Entonces eso bueno. me empezó a llamar mucho la atención, o sea, cada vez cuando yo preparaba mis cursos y mis cosas que hacía para el hospital, dije, bueno, como que me gustaría estar más en casa, en realidad lo hice por eso, para estar más en casa, para ocuparme más de mi hogar, no sé, como estar Sí, pero un en el cambio día a de día. ritmo, ¿no? Un Claro, cambio, sí, 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 total. un cambio total, total fue para Pues mí. sabes que yo no tenía registrado este dato que venías de la parte de enfermería y justamente tú lo Sí, sabes que últimamente hablo mucho de este tema porque, bueno, por situaciones he tenido que pisar bastante hospitales y sí, yo muchas veces lo comparo con el tema de SDR a nivel de presión, ¿no? O sea, que la presión que tenemos, que muchas veces externamente se habla, ¿no? De la presión de las ventas, pero sí. luego hay otros sectores donde la presión es muchísimo más directa, muchísimo más absorbente, porque la Sí. responsabilidad también es muchísimo más grande, ¿no? Y en ese contexto, pues evidentemente Sí, ser SDR te baja ese nivel de exigencia, ¿no? De sí, dedicación, de no, que no, un error no. tuyo puede acabar en Claro, no, no, no hay siendo margen de rápido error. la muerte de alguien, ¿no? Claro, entonces nada que ver. Y Sí, me ha no, no, gustado mucho también lo que has dicho del tema de enamorarse del producto, ¿no? O sea, ahí yo creo sí, que radica, es una de las claves para que como sí, SDR triunfes, ¿no? Que realmente sí, ya no solo que entiendas el producto, sino que también, pues eso, que te guste, que te enamore, que sí. sepas que soluciona problemas y que lo sepas trasladar, ¿no? Un Es que punto sí, muy, muy importante. Que es bueno, que no sí. siempre ocurre, no siempre todos los SDRs tienen la suerte de poder trabajar con productos que realmente ellos les gusten, ¿no? Pero bueno, No, tenéis me ha pasado de a lo largo de distintos slots, de no sentir esa afinidad y decir, bueno, no, la verdad es que no. No, desde un principio, es como, viste, decir a veces decir no, viste, también está bueno, como decir: no, no, esto siento que no va a funcionar", y poder decirlo. Pero bueno, eso también te lo da un poco la experiencia y con el correr claro. del tiempo. A veces cuando recién empezás, es como que todo te parece un mundo nuevo, no, o sea, por ejemplo, para mí fue todo un desafío, eh,
no sabía mucho de software y de tal, o sea, yo tuve que empezar como desde cero. Pero bueno, Ujú, yo creo que con voluntad, con mucho esfuerzo, se puede, y esto de enamorarte del producto, o sea, decir, a claro. ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? O sea, como siempre de ser curioso. Muy Eso bien, esa es parte muy es valioso. imprescindible, el ser curioso Sí, es muy importante. Pues en tu caso sí que es cierto que tienes una peculiaridad, ¿no? Digamos que es el hecho de tener a tu lado a tu marido, que es Lautaro, que sí, también lo conozco muy bien y también colabora sí, con nosotras. Que claro, teniendo su figura, ¿no? Su compañía, su acompañamiento, sí, hay muchos temas que ya pues puedes solucionar, ¿no? Pero igualmente, quitando esa peculiaridad tuya, digamos, sí, si este capítulo lo está escuchando alguna persona que trabaja en otro sector y quisiera empezar como SDR, ¿no? sí, Quisiera hacer este cambio de sí. empezar en el sector. Un poco qué pasos le aconsejarías seguir o por dónde le recomendarías empezar o un regitip, ¿no? Que también Sí, siempre mencionamos. Regitip de, vale, quiero empezar como SDR, me olvido de mi trayectoria, o bueno, dentro de todo lo que yo pueda aplicar de lo que ya sé, genial, ¿no? bien. Pues si es algún producto relacionado, lo que sea, pero sin contar con eso, quiero empezar como SDR, ¿qué hago? Bien, primero y principal, prepararte, o sea, ¿Cómo me básicamente preparo? eso. ¿Qué herramientas? ¿De dónde saco información? ¿Dónde me Bien, muevo? yo lo que he aplicado es LinkedIn. Muy bien. Siempre tener una escucha activa, o sea, eso es algo que yo he desarrollado a lo largo, no solamente acá como SDR, sino también es algo en mi vida, la escucha activa, o sea, siempre escuchar al otro, cuál es la necesidad del otro, porque a veces queremos forzar ese producto, pero a veces no encaja ese producto con esa Total. empresa, con la necesidad que tiene, entonces hacer ese estudio previo, que lo he Ujú, aprendido a la fuerza, o sea, eso no me lo ha enseñado nadie, lo he aprendido yo. Y por otro lado, apoyarte en tus compañeros. O sea, cuando vos ujú. sentís que lo diste todo, decir, buscar ayuda. O sea, decir, estoy probando todo esto y no me está funcionando. ¿Qué hago? ¿Qué hiciste? O sea, ¿cómo te funcionó? O sea, es Claro. tener también esa escucha activa, ser receptivo a eso de, bueno, a ver, puedo probar esto que no lo estuve probando. Yo Em, creo que ahí está la clave, en testear cosas, ¿no? En probar y hasta donde tú llegas y donde tú no llegas, pues ver qué se ha hecho, ¿no? En otros casos y poder exacto. comparar, aportar. Muy bien. Exacto, exacto. Bien. Y también tener como bueno, el chat ayuda un montón, el chat GPT. Ah, Así ChatGPT. que, sí, así que bueno, a veces es mi amigo, a veces cuando me estanco un poco, cuando no sé muy bien qué palabras usar generalmente, o cuando no entiendo algo. O sea, me ha Ujú. ayudado mucho. Ese es otro Sí, tip. no, la verdad que sí, es Sí, una herramienta que en casi cualquier sector, ¿no? Pues sí, te puede solventar. Hablando de herramientas, sí, a día de hoy, bueno, yo sé perfectamente las herramientas que utilizamos, ¿no? sí, Pero en tu trayectoria, que has sí, trabajado en más empresas, aparte de ChatGPT, ¿no? Que como sí. hemos dicho nos puede ayudar en muchas partes, ¿qué otras herramientas consideras que son imprescindibles que el SDR se forme si quiere empezar a trabajar como SDR, ¿no? Y todo lo que puede adelantar, claro que en empresas va cambiando, pero hay Sí. algunas que son como claves, ¿no? ¿Cuáles dirías en tu caso que Y son las tener un herramientas que buen CRM, donde toda la información clave? se registre, que esté todo unificado. Eso es muy Muy importante importante. porque a veces en un Excel se pierde todo o a veces yo tengo una información, otro tiene otra información. Es muy importante que esté todo en o sea, saber qué trabajo se vino haciendo y qué no funcionó y qué funcionó. O Ujú. sea, tener eso claro. O sea, si Totalmente de esa acuerdo. persona probó lo mismo que voy a probar yo, a veces puede pasar también como que es muy relativo, pero a veces pasa que yo pruebo exactamente lo mismo que la otra persona, pero es el momento justo de esa persona y hay una apertura. Es verdad. Entonces, así que bueno, es un poco eso, es de este trabajo, es intentarlo, la frustración es algo constante, pero es con lo que lidiamos día a día y nada, o sea, no bajar los brazos, o Mm, sea, es ser cierto. constante.
Yo creo que aquí Eso. has dicho dos temas muy importantes. Por una parte, el tema de la frustración, que ahora hablaremos también, pues si tú tienes herramientas o maneras de trabajarla. Y por otra parte, el tema de lo, ¿cómo te diría la palabra? Lo difícil de medir, ¿no? Que muchas veces es el tema de las ventas, ¿no? Pues este mismo caso, de llamo a una persona y a mí no me quiere atender y le llamas tú 5 minutos Mm, después y te atiende, porque le ha gustado más tu voz, porque le han dado una buena noticia en estos últimos exacto. 4 minutos, la razón que sea, ¿no? Y Sí, realmente muchas veces tratamos de medir todo y sacar conclusiones de todo, pero hay una parte muy intangible y muy sí, subjetiva que es muy, muy difícil de medir y que ahí entra mucho pues la intuición, ¿no? Que tenga el sí, SDR y sobre todo lo que has dicho también, el ser curioso, ¿no? El, sí, bueno, pues yo quiero entender, quiero, no me conformo con una respuesta cualquiera superficial, quiero sí, llegar a la clave, ¿no? Del sí, asunto. Y eso pues hay personas con las que tendrás más afinidad y será mucho más natural toda la conversación y personas exacto. con las que no, y eso es algo muy difícil de evaluar. Pero volviendo al tema de la frustración, que sí, sin Ujú, duda es una de las partes más complicadas de ser SDR, porque además sí, también va un poco como por etapas, ¿no? Ya hay sí, etapas en las que cuesta muchísimo más arrancar que otras y sí. demás. Entonces, tú tienes a nivel como tuyo de alguna rutina, alguna manera, cuando tienes alguna mala racha, no sé, algo que a ti te ayude Como el a meme. retomar el ritmo. Como el ¿Cómo? meme, una lloradita y a seguir. Ah, No, no, ese es tu consejo. no, no, eso es un chiste, pero, no, con respecto a eso, o sea, es como, a ver, es la vida misma, o sea, a veces no Tal das cual. con la persona, que tenés que dar y bueno, nada, buscar siempre la solución. O sea, vos Muy bien. no quedarte con que en esto no me sale o ser negativo, ¿viste? En ese sentido, Ujú, porque se percibe mucho del otro lado, ujú, sino más bien ser curioso en el sentido de, bueno, a ver, ¿y si le pregunto esto? ¿Y si le pregunto esto? O sea, como ir ajustando eso que tenés que perfeccionar en uno mismo, en lo que tengo que preguntar. A mí lo que me pasaba al principio como SDR era un poco eso, ¿no? Me daba mucha vergüenza preguntar, como que me parecía que era muy invasiva, que, viste, como que yo decía, bueno, no, pero esto y tal, y cuando empecé como a soltarme, a ser yo, me fue muy bien, o sea, me fue muy claro. bien y empecé a ver resultados y bueno, y también tantear, o sea, a ver, esta persona me va a contestar esto porque vos lo percibís a eso. O sea, ya Ujú, cuando vos das con el decisor, sabés, o sea, después de un tiempo como que te vas dando cuenta. Pero bueno, es percibes, llamando, claro. es a través del correo, o sea, la persona se siente cómoda. Ujú. Hay personas que se sienten más cómodas a través del correo, hay personas que se sienten más cómodas a través del llamado, pero ¿Y bueno, tú? Eso justo es un tema al que sí, quería llegar, que sí estoy de acuerdo, has dicho que era meme, no la parte de una lloradita y a seguir, pero básicamente es cierto, o sea, tengo un mal sí, día, esto no me sale, pues me centro en otra cosa y ya está. Eso, sí, por ese lado, 100%, o sea, y también sí, basándonos mucho en esa intuición, ¿no? Que comentabas, que sí, a veces tú ya sabes, pues por cómo te está hablando la persona, la sí, capacidad que vas a tener de avanzar o no, pero muy importante eso, ¿no? El hacer preguntas. Y venía por sí. la parte de cómo te quitas esa vergüenza, ¿no? De cómo era por ahí, Y ¿verdad que estábamos hablando? Ahora sí, creo que me no, he perdido, pero no, sí, era por ahí, estábamos por vale. ahí. No, la vergüenza te la sacás llamando, preguntando y nada, o sea, obviamente siempre con mucho respeto, teniendo empatía, sabiendo que estás hablando con otra persona, porque hay gente como que es muy directa y se olvida como de eso, de, bueno, espero que estés bien, espero que tengas un buen día, o sea, esa amabilidad, esa cortesía. Ujú, Y es distinto, o sea, la persona se predispone distinto, un chiste o alguna cosa, total. viste, que rompa el hielo. Sí, total. Eh, entonces, bueno, nada, o sea, eso a mí me funcionó. Yo Eso me animé un sí, día te y funciona, pero también porque en tu caso te sale natural. Eso es la sí, típica cosa que si te sale natural te funciona muy bien porque estás siendo sí, tú y tal, pero si lo tienes que forzar porque tu manera claro, de ser no es así, entonces sale fatal, ¿sabes? O sea, la claro, persona que se esfuerza demasiado en ser muy amable, pero no es su naturaleza, digamos, o no es como le sí, sale, no le funciona tan bien. Por eso este es un súper buen tip, pero es claro. cierto que tiene como que necesita de que tú seas así, ¿no? Un poco, porque si Sí, no, ni siquiera tú lo vas a disfrutar. Pero en tu caso, yo sé 100% que es real, porque yo he de sí, decir que una de las cosas que más me gustó de ti en todo tu sí, proceso, ¿no? En la que ya venías evidentemente recomendada por Lautaro y no hicimos un proceso tan en detalle porque yo no sabía ni que habías sí, hecho enfermería. O sea, imagínate cuán sí, en sí, no, detalle, ¿no? Cuánto yo confié 100% en Lauta.
Pero algo que me gustó mucho de todo el proceso es las buenas preguntas que haces. Yo para mí eso es algo Sí, esencial en un SDR y que nazca de la voluntad de entender. O sea, no es que te sí. hago preguntas porque quiero hacer un check en mi lista para ver si cualificas o no No, 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 cualificas. no. Te hago Claro, preguntas porque realmente quiero entenderte, porque si yo te entiendo y te puedo ayudar, te voy a ayudar muy bien, ¿no? Y en tu exacto. caso es algo que nace intrínseco de ti, de tu manera de ser, y eso es algo que se percibe y para Sí, mí es muy, muy, muy importante, sí, ¿no? sí, Que no sí. todo el mundo lo puede imitar, pero sí que puedes tener como la consideración de, oye, sé Sí, cercano, sé amable, trata sí. de que te vean enseguida como una figura que transmite confianza, ¿no? Sí, 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 Mediante una totalmente. preocupación real, es mucho más sencillo que mediante una preocupación fingida. Entonces, Claro, no, has no, dado no. en un punto para mí muy, muy, muy importante. Sí, porque a veces queremos encajar como el producto y vos decís, bueno, no, no va con esta empresa, o sea, no hay feeling, no está ese match, digamos. Tal cual. Entonces es como, bueno, no, a ver, por acá no es, estoy poniendo todo mi esfuerzo acá y no va a encajar, o sea, ya me dijo que no. Ya Muy me dijo que importante. no le interesa, ya me dijo que no, y eso es algo que yo aprendí, porque yo como que al principio era como que forzaba y hacía eso y Claro, como y que tú un ves día la oportunidad desde fuera, crees que sí puedes ayudar, pero no estás escuchando al claro, cliente como para ver que no. Que también es verdad que en muchos casos el cliente te va a poner mil excusas y tú sabes que le puedes ayudar y en ese ah, caso sí tienes que hacer otra investigación y abordar otros datos, otros... Pero siempre es como muy importante saber cuándo descualificar, ¿no? O sea, no está solo sí, en cerrar la reunión y calificar el lead, sino también en poder limpiar esas empresas que realmente, pues por la exacto, razón que sea, no interesan, exacto. pero con ese criterio, ¿no? Que ahí es donde es muy difícil y es Sí, algo muy subjetivo también, ¿no? Decir, vale, ¿en sí. qué punto decidimos que este tío ya no interesa en Claro, ya nada, ¿no? cuando mandaste correos, y a veces son muchos correos, a veces llamaste muchas veces, ya entonces es como intentarlo y tener esa paciencia también, tener esa paciencia. Claro. Es un trabajo que requiere mucha paciencia y mucha concentración, o sea, ser muy objetivo. O sea, yo tengo que Mm. hablar con esta persona. Yo hasta que no hable con esta persona, no tengo que bajar los brazos. O sea, es Claro, así. Hasta que esta persona no me diga, mira, no, no me interesa, o sea, y le explicaste todo y o sea, todo y buscaste la vuelta, nada, no, no se descarta. claro. Muy ¿Entendés? importante eso cuando hablamos con gatekeepers, ¿no? Tener claro quién es el que me puede decir que no y quién no me puede decir que Exacto. no, ¿no? Y hasta donde yo puedo llegar tengo que hablar con la persona. Sí que es cierto que es real que es un trabajo como muy subjetivo, ¿no? Porque en qué punto descualifico, o sea, en qué punto decido que sí, que no. O Claro. sea, hay que tener como unas bases muy claras, pero que luego todo en ventas es depende y cada caso puede ser distinto y eso, bueno, Es lo hablamos muy todos los distinto. días. Sí, sí, sí. Cada Tal persona es cual. distinta, como, viste, es la vida misma, o sea, cada persona es distinta. Entonces, en este caso es lo mismo. O sea, cada Claro, persona tiene, o sea, hay gente que te va a contestar muy mal, pero que no lo tenés que tomar personal, pero para nada. Hay gente que va a ser súper amable y que te va a escuchar y te va a decir que sí y que, pero bueno, o sea, nada es personal, o sea, no quedarte con total. eso. No, y hablando de perfiles, ¿no? Uno te va a decir, va a ser súper borde y claramente muy buen regitip también, no llevarse nada a lo personal, porque si no, esto es algo que a mí me ha costado mucho desarrollarlo, ¿eh? A mí me Claro, afectan las cosas muchas veces más de lo que deberían, o bueno, quizá al principio de esta profesión más, ¿no? De empezarme a dedicar a sí, esta sí, a mí profesión. también, a mí también. Pero Sí, es sí, algo sí. que ya se controla un poquito más. Pero ay, ahora he perdido el hilo otra vez. ¿Qué me pasa? Otra vez me he perdido. ¿Qué ¿Qué te estaba pasa, diciendo? Gigi? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, es igual. Estábamos hablando de la No importa. frustración, de las preguntas. Sí, pero me he perdido otra vez. No importa. Me gustaría poder rebobinar y verlo, pero no podemos, así que nada, seguimos Bien, improvisando. bien, bien. Igual luego me acuerdo, vete tú a saber, puede pasar, Bueno, puede después pasar. Lo viene la malo es que idea. me quedo atascada y tengo una parte de mi cabeza ahí pensando en eso y me desoriento un poco. Pero bueno, da igual. Antes hablábamos de, bueno, ahora mismo, ¿no? Del tema de correos, teléfono, tal. En tu caso, ¿tienes preferencias de cómo prospectar? ¿Te adaptas a sector? ¿Has probado diferentes Yo, herramientas? Cuéntanos. bueno, no, en mi recorrido he probado de todo. O sea, llamado 100%, eh, y era como muy directo, o sea, vos das con el decisor, eh, por correo, me ha funcionado también muy bien. Y bueno, sí, al principio obviamente como uno no es experto en esto, o a ver, siempre está aprendiendo, nunca es que es experto, 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 o sea, sino que siempre uno se va ayornando a lo que va funcionando, ¿no? Claro, que va cambiando a la Em, vez.
lo que Claro, funciona. exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, un poco lo que me pasó a mí es eso. Al principio me daba mucha vergüenza llamar, o sea, como que el principio mío fue muy así, como muy de hormiguita, ¿viste? Ujú. Y obviamente era otro mundo, porque era la computadora, literalmente yo no entendía nada, para mí fue todo empezar de cero. Claro, Lo que sí tenía desarrollado eran mucho las habilidades que son blandas, eso sí, en cuanto a la empatía, al contacto con la persona, eso claro. sí, eso 100%, pero en cuanto a las herramientas y demás me llevaba mucho tiempo. Pero eso es que lo hablamos siempre con Reggie también, la parte de los skills, ¿no? De los soft skills, de justo lo que mencionas, de la empatía, del saber escuchar, del tener curiosidad, todas estas cosas que claramente viniendo de un perfil sanitario, ¿no? De enfermería, de estar en contacto con Sí, sí, pacientes, sí, sí, sí. necesitas tener eso multiplicado por 1000, ¿no? Las herramientas siempre se aprenden. Las herramientas se aprenden en Claro, 2 días y al principio serás un poquito más lenta, quizá con una herramienta, luego le pillarás más el truquillo e irás más rápida, pero eso es algo que es muy fácil de enseñar, ¿no? Pero en sí sí, estas sí, sí, habilidades de tener esa curiosidad, de tener una buena comunicación, todo eso pues requiere de otras cosas, ¿no? Por eso a la hora de buscar SDRs o de empezar en el sector SDRs, cuando buscas el perfil de SDR junior, para mí es mucho más importante la actitud, las ganas, el sí, poder trabajar las emociones de esta manera, que no el que ya hayas trabajado con X herramientas o que conozcas X claro, tecnologías, que sí que está muy bien, pero lo que más interesa y lo que más va a marcar, yo creo, el éxito de ese SDR es precisamente lo que mencionas, ¿no? Esas habilidades blandas que además sí, son transferibles a cualquier sector, ¿no? O sea, una vez tú como SDR software, puedes vender sí, software para cualquier sector, o sea, puedes arreglarles temas de, sí, 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 de totalmente. digitalización, digamos, en cualquier área de negocio, ¿no? Bueno, te abre como muchas oportunidades que una herramienta en particular pues te las puede abrir, pero no es lo mismo que desarrollarte tú con tu perfil profesional, ¿no? Y Claro, no, no, tener. no, no. No, para Así mí que la clave es como lo que siempre me ha funcionado es como tener hacer esa pregunta clave y escuchar, muy escuchar bien, mucho. Una vez que vos vas escuchando, vos sabés por dónde va el hilo muy de la bien. conversación. Entonces, como me ha pasado, o sea, en mi carrera profesional, o sea, de escuchar al paciente que te está contando tal cosa y, no sé, uno le mide los valores y tal y es otra cosa. Entonces, bueno, nada, Mm, es como que es en ese sentido, tengo esa habilidad, tengo desarrollado eso y es mi fuerte. claro, Después, es que al con el... final tú te paras a pensarlo con esta comparativa, ¿no? Y al final tú Sí, también estás sacando un diagnóstico, ¿no? Un poco de una exacto, situación particular de su empresa en ese momento, ¿no? Entonces tú quieres saber, pues, qué medidas se han tomado, qué preocupaciones hay, qué dolores hay. O sea, al final es muy similar, ¿no? Al trabajo de SDR, de averiguar por dónde sí, tiramos, ¿no? Y luego sí, le voy a contar al médico lo que tiene que hacer y que en este caso sería la exactamente. CAU, ¿no? Nunca había pensado en esta, en esta Es que comparativa, pero es que tiene toda sí, su o lógica. sea, las personas son distintas todas. Hay personas que van a ser más cortadas y qué sé yo, tenés que saber llevarlas también. Claro. Entonces, tener esa habilidad de decir, bueno, con esta persona tengo que ser como más puntual, porque es una persona que no tiene tiempo, entonces tengo que, o sea, no le tengo que hablar tanto. O sea, tengo que ir a Ujú. lo importante. Hay Muy personas bien. que se ponen a hablar y capaz que estás hablando 10 minutos con esa persona. Me ha pasado. Claro, y de tener esta adaptabilidad, sí, 10 y 30 Sí, y el que te dice ahora no puedo hablar, pero le das en la tecla de algo que le interesa y lo acabas teniendo 12 minutos exacto, al teléfono y le dices, oye, perdona, pero me habías dicho que no podías hablar. exacto, Sí, pero tranquila, no, al final sí que he movido un par de cosas y puedo. No, no has movido nada, lo que pasa que te me estabas quitando de encima, pero luego has visto que realmente sí te traigo algo interesante, ¿no? Y has querido exacto. escuchar. Para mí es muy importante esto de la adaptabilidad, ¿no? De adaptar la conversación a quien tienes delante y no tener un speech cerrado que tú vayas repitiendo. Y No, como no, muy no. bien has dicho, empezar con una pregunta. Tú empiezas con Sí, una pregunta abierta, donde ellos te puedan sí, contar, donde tú puedas también ver si te corresponde lo que te está contando con lo que tú habías visto o te habías imaginado y tal, y ahí sí, pues poderle enlazar, ¿no? Con más preguntas, el poder llegar a una reunión para ver algo que les va a solucionar algo. O sea, es exacto, más exacto, fácil es exacto. explicado imposible. Sí, 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 exacto. Lo más difícil por ahí es pasar la centralita, que eso creo que es el desafío de todo SDR, Muy bien. porque ya también están entrenados, ¿viste?
Claro, Y entonces, bueno, a veces como nada, o sea, o sea, ser constante, ganarte a la centralita, que eso es muy importante, ser simpático. Obviamente, a veces hay centralitas que no te van a querer pasar. que no te dan bola y no te la van a dar No, nunca no, no, no. y Y, ¿y ahí pero qué bueno, hacemos? ¿Ahí qué hacemos? ¿Cómo buscamos otras vías y que buscamos que estuvimos hablando por correo y tenemos que hablar con esta persona. ¿En qué momento la puedo encontrar? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué horario? ¿Qué día? O sea, empezamos a claro, sacar preguntar. más datos, muy bien. O te Es llamo un todos los trabajo de días. investigación. Hasta que consiga hablar con él, lo te voy a dejar tranquila, claro. Claro. Es Entonces, es bueno, ganársela, es ganársela sí, a sí, la sí, recepcionista y seguir insistiendo. La verdad que sí, es un trabajo donde, bueno, pues necesitamos mucho lo que comentabas de los soft skills, ¿no? Pues tener esa preparación de me voy a encontrar con esto, es un trabajo de picar piedra, hay días muy buenos que parece que todo te sale, hay días que nada te sale, estos días a veces se alargan, son etapas, pero bueno, es muy importante tener también pues como esa claridad, ¿no? De entender que no siempre va a ser todo perfecto y que es un trabajo no, de no, sí, 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 constancia sí. y de entender sobre todo al cliente, de enamorarte de tu producto, como decías desde el Sí, principio. Y nada, sí, creo sí, que hemos sí. hecho una visión bastante global de lo que es el trabajo del SDR viniendo de otro sector Sí, y creo que hemos podido aprender muchas cositas en este capítulo. Es que estoy viendo que ya vamos por el minuto sí. 25 y si tuviéramos a Regi aquí, me estaría diciendo que ya va tocando hacerte las 3 preguntitas del Ay, a final. ver. Así que, bueno, A voy ver, a a ver. lanzarme. No sé si te he cortado alguna idea, que querías decir algo más, porque como a No, veces no, vale. eso, que se animen a explorar, a Quien preguntar. quiera un cambio de vida y más y una rutina más tranquila, de poder trabajar desde casa, de tener esta flexibilidad y Sí, tal, ser totalmente. SDR es una grandísima opción, Sí, totalmente, totalmente. A mí, 100%. por ejemplo, yo bajé 20 decibeles con esto. O sea, trabajar desde casa, no te tenés que estar tomando el bus, no te tenés que estar, Ya, es que viste, ganas ahí con calidad la de vida. lluvia, si llueve, la verdad te da igual, estás en tu Estás casa. en casa. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Qué sé yo, estás en pantuflas. Yo Estás no, porque todo ¿sabes qué? Yo tengo TDAH y para claro, mí una cosa que me activa es ponerme sí. zapatos. Yo si no llevo Mira, zapato cerrado, sí. el mood lo tengo de relax. O sea, a mí Mira, algo, sí, y es algo que no lo he descubierto hasta que he empezado a trabajar en casa, porque como siempre al trabajar llevaba zapatos, claro. ¿sabes? Nunca me había No, no, dado yo sí cuenta que no llevarlos me cambia, ¿sabes? de luquearme de ropa o estar presentable, eso sí, siempre, siempre, porque sé que es un trabajo y como que me da esa es salud mental, o sea, es Claro. algo que te hace bien. Pues yo, Y, mira, muchos días pero puedo del estar así zapato sin no nada, pero que en pijama, sin haberme duchado, pero con el zapato cerrado, porque si no, no me concentro. Bueno, con zapatillas de deporte, pero tiene que ser claro, apretado. Mira, cosas mías raras. En fin, cada vez me vais me conociendo más, encanta. queridos oyentes, lo loca que estoy. Las 1000 taritas que tengo. En fin, bueno, Mica, un placerazo Bueno, tenerte en el capítulo de hoy. Voy a igualmente, lanzarme igualmente, ya a sí, hacerte sí. las preguntitas. A ver, Primera pregunta que me estoy a dando ver. cuenta que tampoco me la sé, creo, y es fuerte que no me la sepa. ¿Cuál es tu horóscopo? Sería como un signo, ¿no? Claro, ¿cuándo naciste? 21 de mayo. Soy 21 de mayo. de Tauro. Tauro. ¡Qué Sí. fuerte! O sea, en el equipo somos 2 Tauros y 2 Leos. Bien, Qué fuerte, muy bien. Oye, muy buen mix, muy buen mix. exactamente. Tauro Y y Leo, con Lauta, que es Leo. Y yo también soy Leo. Muy bien. Mi primer novio también era Tauro. sí, Qué guay, somos muy sí. apasionados. Es un buen mix, Tauro y Leo, Sí, la sí, verdad que sí. sí. Qué Sí, guay. Pues mira, totalmente. pues además queda poquito para tu cumple. Vale, vale. Sí. Perfecto. Vale, primera la tenemos contestada. Sí. Segunda, creo que también la puedo adivinar, pero bueno, igual no, igual me sorprendes. Señoras de Reuniones es un espacio por y para mujeres. Aquí no vamos a invitar a ningún hombre, pero siempre damos un pequeñito espacio para saludarles y que de alguna manera pues tengan esa ilusión de poder Sí. aparecer en Señoras de Reuniones. Así que te voy a pedir que me menciones a un señoro, a un hombre, a quien saludemos desde aquí y de alguna manera le dediquemos este capítulo. Y Lauti, la verdad que yo a Lauti, él es mi amigo, o sea, fue mi amigo de un principio, bueno, hoy es mi esposo, estamos casados, pero bueno, esa amistad sigue Sigue intacta. siendo tu amigo. Sí, sigue siendo Qué mi amigo. bueno. Al principio fue mi Lautaro mejor amigo. Anjo, lo he Sí. pronunciado, yo siempre he dicho Anjo, pero claro, es Anjo. Está Vale, perfecto, así se pronuncia. muy Sí, bien.
esta Pues le manera. saludamos desde aquí al señor de Sí, reunión, que además internamente en SDRs sí, Spain es señor de reunión. Y nada, tú es tu marido, tú le quieres mucho, pero yo también. sí, Así que le saludamos desde aquí las dos y le dedicamos sí, este capítulo. Y ya sí. por último, la sección Your Vibe Attracts Your Tribe es la sección donde pedimos a nuestras invitadas que inviten a otra chica, a otra mujer, a otra señora para Bien. traerla a un capítulo y dedicárselo a ella. Así que ¿a quién te gustaría que invitemos? Mira, tuve una team leader que la verdad fue maravillosa conmigo, trabaja para Argentina, que se Ujú. llama Flor Mela. Ok, Y bueno, nada, es una chica que sabe muchísimo, muy amorosa, ok. así que súper recomendable. Pues la vamos a buscar, la vamos a invitar y nada, Sí, cuando salga este capítulo. Y por mi parte, Mica, muchísimas gracias por dedicarnos no, tu tiempo y por compartir pues tus truquitos de SDR con nosotros. sí, Y a nuestra audiencia, por favor, si habéis llegado hasta aquí, darle like, darle a seguir, comentar, compartir, buscar a Mica Jacobe en... ¿Lo pronuncio bien? La sí, sí, W es, vale, con perfecto. W La Barcelona. W, correcto. El LinkedIn. Y nada, ya está aquí. Sí. Muchas gracias, Mica. Bueno, muchas gracias, Gigi. La verdad, un placer. Sos una ¿Se te ha pasado genia, siempre rápido? se me ha pasado rapidísimo. A mí también, la verdad que sí. La Sí, verdad no, que sí. no, es un placer siempre hablar con vos. La verdad que sabes mucho, sos una persona muy empática y siempre nos tirás un centro y eso es buenísimo. La verdad, Qué un bueno. placer, un Me placer. encanta. Yo la verdad estoy muy contenta cómo están yendo las cosas con el equipo, así que también te doy las gracias por mi lado. Y nada, y seguimos trabajando, seguimos avanzando y muy prontito Sí, se va a publicar este capítulo, así que muchísimas gracias de nuevo. bueno, Besitos para todos. bueno, gracias. Chao. Chao.